De 35.000 docentes fueron convocados hoy a nivel nacional para ser parte del plan de vacunación. En Quito se registraron largas filas de maestros que tuvieron que esperar para ser inmunizados. Esto mientras la situación hospitalaria en la capital no mejora. Con esto empezamos hoy. Así, en plena lluvia, tuvieron que esperar cientos de maestros para ingresar en el Centro de Convenciones Bicentenario en el norte de Quito para recibir la vacuna este sábado. Está hasta el fondo de la pista. La cola llega hasta el Rosario, si ustedes ven. Esa forma no es la correcta como nos están maltratando a los docentes. Pero en la mañana la situación no fue mejor. En medio del fuerte sol, docentes denunciaron que tuvieron que esperar por más de 5 horas para poder inmunizarse. Pasando calor, insolados, hay desmayados, hoy de mañana por el calor, deshidratados. Y ahorita gente que está empapada, nos están vacunando para que no nos enfermemos, pero nos maltratan de esta manera. Habrá momentos en que obviamente se produzca un poquito de espera, hay que tener paciencia. Por supuesto que siempre puede haber detalles de coordinación como que, por ejemplo, un atraso en el internet para acceder a los links del registro. Mientras tanto, la situación hospitalaria se mantiene crítica. La lista de espera por una cama en una unidad de cuidados intensivos supera las 318 personas a nivel nacional. Las autoridades están preocupadas además ante el incremento en la cantidad de fallecidos en Quito. La última semana se registró un pico de defunciones. En la última semana de abril hemos inclusive roto los récords de toda la pandemia en números de fallecidos. Quito, por ejemplo, 707 fallecidos la semana anterior, cuando el pico mayor que tuvo la capital fue en junio con 694. Solo el Hospital IES Quito Sur recibe a diario a más de 200 pacientes con sintomatología respiratoria. Y lo propio ocurre en el Hospital Carlos Andrade Marín en el centro norte de la capital. Ambos están al tope de su capacidad. Totalmente llenas. La sala de terapia intensiva, la unidad de recuperación posanestésica, todas esas salas están ocupadas en su capacidad máxima. Tanto es así que el porcentaje de fallecidos, cerca del 80%, está existiendo tanto en emergencia como hospitalización. Las dos casas de salud tienen un promedio de 8 a 10 fallecimientos por día por COVID-19 y allí sus autoridades aseguran que aún no se refleja una disminución en la cantidad de personas que necesitan de atención hospitalaria tras las medidas adoptadas por las autoridades del COE Nacional. Stephanie Paz, 24 horas. Por su parte, en Guayaquil, las camas de UCI continúan al 100% de su ocupación. Médicos hablan de una pronta estabilidad al ver que la cifra de fallecidos estaría disminuyendo. En tanto, el IES indicó que desde el lunes se daría paso a la vacunación de jubilados, pensionistas y afiliados mayores de 65 años. Ya son 33 los días que Mario ha estado aquí, a las afueras del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. Su esposa ha empezado a mostrar signos de mejoría. Fue bastante duro, pero ya poco a poco se va calmando uno porque ya las expectativas de la paciente van evolucionando poco a poco. Y así como Mario, todavía podemos ver a varias personas más a la espera de información sobre sus familiares, en menor medida que semanas anteriores, pero aquí siguen. Y es que médicos indican que aunque las camas de unidades de cuidados intensivos siguen al 100%, la situación podría llegar pronto a una posible estabilidad. Hay menos pacientes en sala. En lo que es en consulta externa, hay un pequeño descenso de la cantidad de pacientes. El mes de abril, la ciudad de Guayaquil registró 4.600 casos nuevos y hasta hace 2 semanas, la cifra de fallecidos era de 33 personas diarias por COVID-19. La cifra de muertes en Guayaquil también estaría comenzando a disminuir. La semana anterior, los días miércoles y jueves respectivamente, se registraron 23 y 19 fallecimientos a causa del virus. Pero que ahora ya no son los adultos mayores quienes ingresan con complicaciones por la enfermedad, sino que el rango bordea los 40 y 45 años. Yo creo que ya estamos viendo una disminución, aunque sea poca, de pacientes de la tercera edad, ¿no? La vacunación también avanza, aunque a paso lento. Este sábado continuó la inmunización de adultos mayores y personas con más del 50% de discapacidad. El IES, mediante un comunicado, informó que a partir de este lunes 3 de mayo, pensionistas, jubilados y afiliados mayores de 65 años recibirían la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que por medio de la página web vacunacion.ies.gov.es conocerían el lugar y la fecha. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, la página aún no estaba habilitada. Valery Villalba, 24 horas.
Otros temas. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, es llamado a juicio por presunto peculado en el caso de la compra de pruebas para la detención de COVID-19. El titular de la Corte de la Provincial de Pichincha dictó ya su resolución y en ella confirmó el llamamiento a juicio en contra de los 13 procesados. Luego de 5 días de audiencia y 3 horas deliberando, la decisión del presidente de la Corte de Pichincha, Vladimir Jaya, complica la situación legal del alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien junto con 13 procesados más por presunto peculado han sido llamados a juicio y permanecen con las medidas cautelares dictadas desde el inicio de la instrucción fiscal. En esta audiencia, el dictamen acusatorio del fiscal Alberto Santillán pesó más que las alegaciones de la defensa de los procesados. Tras el análisis de los documentos, testimonios y conversaciones vía chat entre el alcalde y funcionarios de la municipalidad, la fiscalía sostiene que Yunda sí conocía que las pruebas que llegaron a Quito no eran las referidas en el contrato y lo cayó. Además que no se contrató la oferta más barata. Para la defensa de Yunda, varios de los hallazgos no constituyen delito. Delegar funciones administrativas a sus secretarios como la adquisición de bienes y servicios es un acto totalmente normal en la función pública, que en una situación emergente el autorizar compras por montos superiores a los autorizados de manera ordinaria tampoco es constitutivo de peculado. El juez Jaya, sin embargo, rechazó el pedido de prisión preventiva hecho por el fiscal de Pichincha. Así, el alcalde de Quito seguirá portando el grillete electrónico, como los procesados de quienes se advirtió en su momento el riesgo de fuga. También llamada a juicio, Linda Guamán ha sido defensora de las pruebas compradas por el municipio. No obstante, los tiempos, dice su abogada, la deslindan de ser parte de este proceso. Que ella ingresó a la Secretaría de Salud después de la adjudicación del contrato y de la suscripción del contrato. Lo cierto es que en esta maratónica audiencia también se escuchó la versión de quienes habrían avalado jurídicamente el contrato. El ex coordinador jurídico Eric Andrade, a través de su abogado, asegura que el contrato tuvo otros protagonistas al inicio y al final. Se desvirtuó ya que el coordinador jurídico no ha suscrito el informe de necesidades. No participó en la decisión de la terminación del contrato por mutuo acuerdo al haber ya renunciado a su cargo y no ser parte de ese proceso. La Fiscalía ha presentado 80 elementos de convicción que evidentemente pesaron sobre la decisión del juez Jaya en uno de los mayores escándalos conocidos durante la pandemia. La compra de pruebas para detección de COVID-19 en Quito con inconsistencias en el precio, tipo y calidad. Y evidente riesgo para una de las ciudades más golpeadas por la pandemia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El anuncio de la llegada de las 100.000 pruebas para detención de COVID-19 para Quito en los primeros meses de la pandemia suponía un alivio para el control de los casos. Pero la llegada del primer lote y las dificultades para su procesamiento fueron señal de alarma. Teleamazonas mostró para entonces los detalles de un contrato lleno de vicios y los responsables no tardaron en evadir a la justicia. Hubo convocatoria especial para el evento de llegada de las pruebas para detección de COVID-19 a Quito y fue el alcalde Jorge Yunda quien junto a su secretario de Salud Lenny Mantilla se mostraron en el aeropuerto de Quito con el primer lote de 50.000 kits. La imagen parecía esperanzadora, pero solo fue hasta que aparecieron los primeros cuestionamientos. Hubo 3 ofertas, pero no ganó la más barata. Fueron $4.2 millones invertidos y en el aire varias preguntas sueltas. Otras ofertas del sector público eran bastante más baratas. Y ya no era el único problema. Los kits habían llegado incompletos. El primer laboratorio en procesar las pruebas no contaba con los consumibles y ni el municipio ni la empresa respondieron. La clave estaba en el tipo de pruebas y el incumplimiento del contrato era evidente. El municipio pagó más de $4 millones por pruebas PCR. Y Salumed S.A., la contratista, había entregado pruebas RT-LAMP. El caso se hizo público en este noticiero y para el 27 de mayo del 2020, la Fiscalía creyó necesario abrir una investigación. Los recursos de la ciudad estaban en riesgo y lo que es peor, la amenaza sanitaria con un producto cuya calidad ya comenzaba también a ser cuestionada. Las preguntas entonces se dirigieron al alcalde de Quito, que desde siempre ha defendido la adquisición por todos los medios. Son las mejores pruebas PCR, se adquirieron en Corea del Sur. Pero también se buscó la respuesta del secretario de Salud entonces, Lenny Mantilla, al contratista Juan Vinelli. Ninguno de los dos dio la explicación que la ciudad merecía y ahora están prófugos.
En el proceso de investigación de la Fiscalía se han incluido los informes de la UDLA, del INSPI y de la Secretaría de Salud de México que confirmarían la dudosa calidad de las pruebas compradas por el municipio. Ya en febrero del 2021, el juez Vladimir Jaya encontró elementos suficientes para vincular a Jorge Yunda y otros en el proceso por presunto peculado. Y así fue. Luego del allanamiento a la casa del alcalde, como evidencia, se recogen algunos celulares y de ellos se desprende gran cantidad de información que termina por involucrar a una larga lista de funcionarios municipales y exfuncionarios que de una u otra forma fueron parte de la polémica contratación a Salumed S.A. La Fiscalía presume que cerraron filas para respaldar una compra con supuestas irregularidades. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Por productos, viajes, hoteles o lo que quieras. Regístrate en pichinchammiles.com. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Retomamos la información. El presidente de la República electo, Guillermo Lasso, se refirió en su cuenta de Twitter al Día del Trabajador. Expresó lo siguiente: las luchas de los trabajadores deben ser reconocidas y sus esfuerzos debidamente recompensados. La meta es empleos dignos, bien pagados y con seguridad social. Este 1 de mayo ratificamos el compromiso de garantizar los derechos laborales y crear oportunidades. Y el personal de primera línea como médicos, policías, agentes de tránsito salieron a las calles a cumplir con su deber en el Día del Trabajador. Coinciden un día atípico con un toque de queda vigente por la pandemia del COVID-19, pero ellos esperan que la situación mejore. Estos son los rostros del Día del Trabajador, aquellos que se encuentran durante este día en las calles, con un toque de queda vigente en una ciudad desolada. Son los agentes de tránsito, policías, militares, que su deber los obliga a estar aquí, con sol o con lluvia. Más allá de nuestros deseos personales, tenemos que cumplir con nuestro deber. Y es que así tiene que ser, dice Marcelo, para, por un lado, poder alimentar a sus 2 hijos y, sobre todo, proteger a la ciudadanía en tiempos de pandemia. Como ecuatoriano, siento también esa necesidad de que la pandemia vaya retrocediendo, se den mejores días para el país y para todos puedan contar con un trabajo seguro y digno para llevar el sustento a sus familias. Mario salió desde las 7 de la mañana de su hogar, él con la autorización de poder transportar a personal de primera línea. Este sábado no tiene una hora de salida. Suplir en algo la necesidad de que no hay usuarios, no se puede llevar a nadie que no sea de la primera línea. Esperemos que haga trabajo, esperemos. Que esperan poder pronto recuperarse económicamente y piden que el trabajo no falte. Es lo que coinciden todos, desde María, que vende flores, como Jaime, quien se desempeña como barrendero. Tenemos que seguir ahí, si no, ¿cómo comemos? El deber llama porque nosotros no tenemos descanso. Todas estas personas tienen algo en común. A pesar de las circunstancias, salen día a día a buscar el sustento, con la esperanza de un futuro mejor, y que hoy honran su día como mejor saben hacer, trabajando. Valerie Villalba, 24 horas. Pero lamentamos contarles que en Guayaquil continúa la desobediencia frente a las restricciones. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga se encuentra en las calles del puerto principal y nos cuenta los detalles. Luis Alfredo, te escuchamos. Buenas noches. Así es, Dayana, amigos televidentes, muy buenas noches. A esta hora me encuentro en la Avenida de las Américas en el norte de Guayaquil y como lo pueden observar en las imágenes, aquí se encuentra uno de los 21 puntos de control desplegados en toda la ciudad. Hay miembros de la Autoridad de Tránsito Municipal, también agentes de la policía que, como lo pueden observar, hacen los controles para los pocos vehículos que circulan a esta hora en esta arteria de la ciudad, en el norte de la urbe, pero mientras en algunos puntos como este se cumplen los controles y también en gran medida las restricciones, hubo otros en donde hubo desobediencia. El detalle se lo presentamos en el siguiente reportaje. Segundo fin de semana de toque de queda en Guayaquil y a partir de las 20 horas del viernes se registran 2 caras de la moneda. Mientras en algunos lugares como el peaje Chongón la presencia de vehículos fue mínima, hubo otros puntos donde desde las primeras horas ya hubo novedades. Tenemos ya un vehículo lo que es llevado a los patios de la ATM debido a lo que se encontraban
Livandro. Algunas calles con el paso de las horas se despejaron en Guayaquil y lucían así, vacías, pero en otros puntos la realidad es otra. En el noroeste de la urbe, un nightclub clandestino fue clausurado por funcionar cuando no está permitido. El establecimiento tenía una conexión interna con una vivienda vecina donde escondían licor. No podemos seguir encontrando este tipo de lugares, prostíbulos clandestinos, fiestas clandestinas. Tan solo entre el jueves y viernes se detectaron 170 fiestas clandestinas en Guayaquil y de la cifra de libadores a nivel nacional, el 23% están en el puerto principal. Mientras en las calles este sábado hubo poca presencia de vehículos y aunque hubo quienes justificaban su circulación, también hubo quienes no lo hicieron. Más de 50 vehículos fueron retenidos en Guayaquil desde la noche del viernes. Desde que comenzó el estado de excepción hasta la presente fecha, pues hemos retirado de circulación alrededor de 300 vehículos. En el suburbio de Guayaquil incluso hubo personas que salieron a hacer deporte, desacatando un toque de queda que lo que busca es reducir el embate de la pandemia en la ciudad. Recordarles a la ciudadanía que quienes incumplan el toque de queda podrían ser sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, así que la recomendación, Dayana y amigos televidentes, es a respetar el toque de queda. Más información tienen en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alfredo. Dejamos Guayaquil y nos vamos a ver cómo está Quito. Y la verdad es que la situación es similar, pues se han registrado fiestas de mariachis en la capital, pese a las restricciones del toque de queda. El COE Nacional y la Agencia Metropolitana de Control no han detenido la ejecución de operativos. Vamos a que nos cuente Fausto Yepes, quien se encuentra en el sector de las Naciones Unidas. Fausto, te escuchamos. Gracias, hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. A esta hora, en medio de la intensa lluvia que cae sobre la capital, comienzan también los operativos a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Agencia Metropolitana de Control y también la Policía Nacional y el Ejército, que han desplegado sus equipos a lo largo de toda la ciudad. En el centro, norte y sur se realizarán operativos durante toda esta noche y madrugada para evitar aglomeraciones y evitar también las llamadas incivilidades. Un tema que también de alguna forma preocupa a las autoridades del COE Nacional es el incremento de las cifras en cuestión de pocas horas. Recordemos que a este mediodía en el noticiero nosotros hablábamos de 102 aglomeraciones, pero en el último corte ya se reportan 237 aglomeraciones. Les contamos en el siguiente video. Cerraron las puertas de la panadería y decidieron celebrar el Día del Trabajo violando las disposiciones que rigen para todos. Y no solo fueron amigos, decidieron contratar mariachis para la celebración que duró poco. Lo deseable sería no tener un solo reporte de reuniones clandestinas, pero la Agencia Metropolitana de Control en Quito no para de sumar las fiestas a los registros. En este segundo fin de semana de estado de excepción también hubo clausura de negocios con 0 medidas de bioseguridad. Lo que nosotros hicimos fue el día jueves, es clausurar un nightclub que era con una temática swinger incluso. Se han ejecutado a nivel nacional 1000 operativos de control y aunque de a poco se genera conciencia, el reporte de incivilidades muestra a un país que no termina de aprender de la emergencia. De acuerdo al más reciente corte de este sábado por la tarde, se reportaron 237 aglomeraciones, fiestas en domicilios, 600, 1.969 libadores, 12.483 emergencias, 4.091 escándalos y 300 casos de violencia intrafamiliar. Ahora por lo general son fiestas de mucho menor el número de personas, de 10, 12, 20, 30, no sé qué estamos celebrando, ¿no? Eventos que no aportan a lo que debería ser el propósito de todos, que es bajar la curva de contagios, oxigenar los hospitales y bajar las tasas de mortalidad, que muestran por ahora sus índices más altos. Recordemos que el estado de excepción rige en varias provincias y el llamado por parte de las autoridades es a respetar las disposiciones por parte de las autoridades para evitar contagios por un lado, a evitar reuniones, evitar aglomeraciones. Hasta aquí nuestro informe desde el sector de la Avenida Naciones Unidas, uno de los puntos donde en poco ya saldrán nuevos operativos para toda la ciudad. Seguimos con ustedes y más en los estudios, amigos. Una buena noche para todos. Buenas noches para usted también, Fausto. Desde Quito nos vamos a Loja, donde la situación en el sur del país es similar a la que ya hemos revisado en Guayaquil y también en la capital, pues no se cumplió a cabalidad el confinamiento. Varios vehículos fueron retenidos por no respetar las restricciones. El enlace es con María del Rocío Coronel, quien nos cuenta más. Adelante, compañera, te escuchamos.
Gracias, Dayana, y buenas noches. El incremento alarmante de contagios continúa en el sur del país y pese a estos altos índices, en la provincia de Loja y Zamora Chinchipe se registró el irrespeto al toque de queda. Pese a las duras medidas de restricción, en la provincia de Loja continúa el incremento alarmante de contagios con 14.130 casos activos hasta la fecha. Un panorama similar se evidencia en Zamora Chinchipe, que ya supera los 9.000 casos. En el Logro tenemos 14.000 casos, en la ciudad o provincia de Loja 12.000 casos, efectivamente en la provincia de Zamora también tenemos menos aproximadamente 9.000 casos confirmados. Según las autoridades de salud, el principal detonante para que continúen estos índices es la irresponsabilidad ciudadana que incumple los protocolos de bioseguridad. Durante este segundo fin de semana de confinamiento se registró en ambas provincias aglomeraciones en los mercados el día viernes, que además coincidió con el feriado nacional. En los operativos realizados en Loja se logró clausurar 3 locales comerciales que atendían en toque de queda. Asimismo, se sancionó a 5 personas y se retuvo a 3 vehículos. En el sector de Carigán, 3 locales, tiendas, ya han sido citadas por personal de policía municipal. En la provincia de Zamora Chinchipe se decomisó gran cantidad de licor artesanal, se clausuró algunos locales de expendio de comida y se detuvo a algunas personas que libaban cerca de un centro de tolerancia que aparentemente estaba laborando clandestinamente. Las autoridades afirman que pese a las medidas de restricción y a los operativos de control, la irresponsabilidad continúa en el sur del país, generando más contagios en la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Continúas tú, Dayana, en estudios. Buenas noches. Buenas noches, lamentable lo que nos cuentas, María del Rocío. Y seguimos revisando lo que pasa en el resto del país. Operativos realizados en la provincia de Los Ríos dejan varias personas detenidas por irrespetar el toque de queda. El contacto es con nuestro compañero Martín Soto, quien además nos cuenta sobre la situación del COVID-19 en esa provincia. Martín, te escucho. ¿Qué tal, Dayana? Buenas noches y buenas noches a todo el país. Esta provincia se encuentra en 8º lugar con más personas afectadas desde el inicio de la pandemia. Hemos preparado un reportaje sobre este tema donde además les contaremos un balance de los 2 fines de semana en confinamiento total. Una quinceañera clandestina fue desarticulada en el cantón Mocache de la provincia de Los Ríos. Había torta, licores y por supuesto invitados, en pleno toque de queda. Asimismo, en la parroquia La Unión de Babahoyo fue desarticulado un prostíbulo clandestino. Hasta la fecha se realizaron más de 235 operativos, donde se judicializaron a 11 personas y se retuvieron a 75 para que realicen trabajos comunitarios. Mientras tanto, los hospitales de la provincia permanecen así, trabajando al 100% de su operatividad y siguen llegando nuevas personas todos los días con síntomas respiratorios. Los pacientes que vienen en unidades críticas, eso sí los tengo colapsados. ¿Cuáles son? La terapia intensiva, lo que es hospitalización de pacientes graves a moderados y los puntos críticos en el área de emergencia, tengo la disponibilidad de un respirador ahorita, en la actualidad. Sin embargo, el confinamiento podría empezar a dar sus primeros resultados la próxima semana, pues la afluencia de pacientes ambulatorios empieza a disminuir, lo que significaría descongestionar las salas de cuidados intensivos. A mis espaldas, miembros de la ATM, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Intendencia y Comisaría Municipal se preparan para salir a un nuevo operativo de control. Se espera que la ciudadanía acate las medidas y permanezca en sus hogares. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches. Buenas noches, Martín. Esperamos lo mismo, nosotros también. Pero contarles también lo que pasó en Machala, ¿no? Más de 30 personas fueron detenidas la noche del viernes en esa ciudad por irrespetar el toque de queda. Las autoridades allanaron locales clandestinos mientras los hospitales de la ciudad están llenos. Machala, en la provincia del Oro, es otro de los cantones donde rige el estado de excepción y no fue ajeno a la desobediencia. Los controles se ubicaron en diferentes puntos de la ciudad, además de operativos móviles, y fue en estos en los que se detectaron las irregularidades. Por ejemplo, se encontró una gallera clandestina, en donde además se realizaba una fiesta, en el norte de la ciudad. En el lugar se encontró una gran cantidad de bebidas alcohólicas y gallos de pelea, por lo que se detuvo a 5 personas, mientras en otro punto se intervino un bar clandestino, donde se encontró a 8 hombres y 6 mujeres, que además de irrespetar el toque de queda, no cumplían con las normas de bioseguridad. En todo el cantón, tan solo este viernes, se detuvo a 44 personas.
Mientras esto ocurre, los hospitales de Machala están a tope. Estamos al 140% de gestión de camas, entonces no hay sistema de salud que aguante. Ahora estamos en 2.000, 3.000 pacientes. A partir de las muestras que se han levantado, se ha confirmado la presencia de 6 variantes del virus en Machala. En este marco, las autoridades han llamado a la ciudadanía a tomar conciencia y acatar las medidas para reducir contagios. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Ambato es otra de las ciudades que aplica el toque de queda. Uno de los mayores conflictos son las ferias informales. El enlace es con Edith Jacome. Ella tiene todos los detalles. Edith. Gracias, compañeros en estudios, buenas noches. En Ambato se realizaron operativos en 15 lugares estratégicos de la ciudad. Los operativos y controles fueron muy estrictos, pero pese a ello, varios conductores fueron sancionados. Les contamos en la siguiente nota. En Ambato, pese al control de las autoridades, se observaron vehículos y personas circulando por las calles con el apuro de llegar a casa antes del toque de queda. 7:45 ya estamos cerrando el local porque ya los señores vienen a hacer el operativo, entonces ya nos dicen que cerremos. Ya estamos atrasados, vivimos lejos más todo. Los agentes de tránsito sancionaron a ciertos conductores que no acataron las disposiciones y otros conducían sin licencia. Estamos sin trabajo y se ven las multas. Tuvimos en total 33 vehículos retenidos, de los cuales 18 fueron por incumplimiento al decreto. La Intendencia de Policía, entre tanto, realizó operativos en licoreras y casas de cita. Hemos clausurado un centro de tolerancia, hemos clausurado un restaurante. Pero en Ambato, desde que empezó la pandemia, el mayor foco de contagio son las ferias informales de la urbe, que son muy difíciles de controlar y esta vez no fue la excepción. La gente no se concientiza todavía y sigue haciendo lo que le da la gana prácticamente. Tungurahua busca reducir el número de contagios, más aún cuando el número de camas es insuficiente en los hospitales públicos. Con respecto a lo que son UCI, mantenemos todavía el número de 100% y lógicamente 0 disponibles y con espera. Y como pudieron observar, a muchos ciudadanos les cuesta respetar las disposiciones. Sin embargo, otro sector espera que el número de contagiados aquí en Ambato se reduzca, tomando en cuenta que el Hospital del IES y el Hospital Regional están al borde. Con este informe retornamos con ustedes, compañeros. Buenas noches. Al menos 6 variantes de la cepa original del coronavirus se detectaron solo en la provincia del Oro. Esto luego de un análisis de 100 muestras de pacientes con COVID-19 que han sido afectados en Machala. Joana Ramos ya se encuentra con nosotros y nos tiene más detalles. Joana, te escuchamos. Dayana, amigos televidentes, buenas noches. La Organización Mundial de la Salud tiene los ojos puestos en la variante de Nueva York porque su transmisibilidad de la cepa va en aumento. Veamos la siguiente nota. Tras el análisis de al menos 100 muestras de pacientes de COVID-19 que han sido atendidos en el hospital del IES Machala a través del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, se detectaron 6 variantes de la cepa original del coronavirus presentes en la provincia de El Oro. En las muestras obtenidas de pacientes internados por COVID en esa casa de salud, se encontraron las siguientes variantes: la A, la de Panamá, la B111, la B1398, la de Nueva York y la C37, conocida también como la cepa andina. La Organización Mundial de la Salud tiene los ojos puestos en la variante de Nueva York porque su transmisibilidad de la cepa va en aumento. En esta casa de salud está en marcha un estudio para determinar la tasa de mortalidad y transmisibilidad de las 6 variantes que han sido detectadas en la provincia. Ahora pasemos a noticias internacionales. ¿Se imagina viajar en avión de un país a otro por menos de $10? Europa poco a poco levanta sus restricciones ante el avance, aunque todavía lento, de la campaña de inmunización contra el coronavirus. Esto ha provocado que algunos sectores como el aeronáutico se reactiven y ofrezcan atractivas ofertas para aumentar clientes. Veamos. La aerolínea de bajo costo Ryanair celebrará el fin del estado de alarma en España con vuelos a precio de 2 cervezas. Así lo anunció esta semana la compañía en un nuevo intento para atraer a viajeros. Si hay menos restricciones, la gente se puede mover más libremente, explican desde la empresa, que ha fijado el 9 de mayo como una de las fechas que tendrá mayor impacto en el número de reservas de viajes dentro y fuera de España. En las rutas promocionadas con salidas desde aeropuertos españoles, la aerolínea de bajo costo ha incluido también algunos
algunos destinos internacionales como Reino Unido. Otros destinos como Toulouse, Frankfurt y Budapest también se pueden reservar por 10 euros el trayecto de ida. Pero las mayores rebajas las concentran las rutas nacionales. Desde Sevilla hasta Vitoria o desde Barcelona hasta Palma de Mallorca, el vuelo se salda con un billete de 5 euros. El mayor número de reservas se espera para julio, aunque desde la empresa prevén una extensión del verano hasta el mes de octubre, producto del éxito en las campañas de vacunación en la Unión Europea. La Asociación de Líneas Aéreas estima que este año las aerolíneas con actividad en España podrían recuperar un 58% de los vuelos que operaban en la temporada de verano previa a la pandemia, alcanzándose en 2021 algo más de 780.000 vuelos con salida o llegada a España. Con esta información me despido. Sigues tú, Dayana, con más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, Joana, por ese reporte. Avanzamos. Más de 450.000 teletrabajadores había en Ecuador antes de que entre en vigencia el nuevo estado de excepción, en el que la modalidad del trabajo remoto es obligatorio para el sector público y también privado. Hay empresas que desde que inició la pandemia lo aplicaron. No consta en el decreto ejecutivo que puso en marcha un nuevo estado de excepción en 16 provincias del Ecuador, pero mientras rija, el teletrabajo en el sector público y privado es obligatorio. Así lo aclaró a través de un comunicado el Ministerio de Trabajo y lo hizo amparado en el acuerdo ministerial del 12 de marzo pasado que establece que el teletrabajo se deberá adoptar cuando el COE nacional así lo resuelva. Efectivamente, tanto en el sector público como en el sector privado, las personas que sí lo pueden hacer de forma remota tienen la obligación de teletrabajar durante estas 3 semanas. ¿Pero cuántas empresas le hicieron caso a la normativa? Hasta el 22 de abril en el sector público había 286.401 teletrabajadores. En la empresa privada la modalidad había mantenido una tendencia al alza, llegando a los 164.282 teletrabajadores. Tendríamos que ver hasta el finalizar esta semana cómo han aumentado esas cifras de teletrabajo. Edith Villavicencio es la gerente general en Ecuador de una multinacional que ofrece el servicio de paquetería. Cuenta que desde que la pandemia empezó, la compañía vio en el teletrabajo más que una alternativa o una disposición. Lo tomó como una medida de prevención. Nosotros tenemos 50% presencial del personal, un 44% del equipo está en teletrabajo, hay un 6% que tiene trabajo móvil, es decir, está en la casa o va a la oficina 1 o 2 veces por semana o según se requiera. De los 204 empleados que tiene la firma en Ecuador, 90 están haciendo teletrabajo. Hemos tenido muy buenos resultados. El año pasado cerramos nuestros indicadores de productividad y de calidad dentro de lo que era posible muy bien. Que no en todas las actividades se puede reemplazar el trabajo presencial por teletrabajo, reconoce Sergio Fernández, gerente de recursos humanos de una mueblería. Allí del 100% de la plantilla, un 30% está teletrabajando en la actualidad. Son 30 personas. Por cuestión de salud de las personas, tratamos de mantener a la mayor cantidad de personas posibles en teletrabajo. Los teletrabajadores gozan de todos los derechos individuales y colectivos, también de los mismos beneficios sociales. Luisa María Heredia, 24 horas. Continuamos informando, amigos. Las revueltas entre privados de libertad ya no son acontecimientos nuevos en las cárceles de Guayaquil. Ni la declaratoria de estado de excepción ni tampoco la pandemia han detenido la violencia entre bandas dentro de los centros carcelarios del puerto principal. Una vez más, este fue el ambiente que se registró en las cárceles de Guayaquil. Pues los disturbios, presencia de armas, intervención de policías y militares se ha convertido ya en una constante. Este miércoles fue el turno de la penitenciaría del Litoral. Porque esto no se puede corregir. Hay muchas personas que sienten de que esto debe de acabarse de un día al otro y esto simplemente no es posible. Son problemas estructurales. Las revueltas dejaron 5 privados de libertad muertos y otros 19 resultaron heridos. Pero este es un saldo menor al que dejaron los hechos del 24 de febrero de este mismo año, apenas 2 meses atrás. Una serie de sangrientos amotinamientos y guerra entre bandas en diferentes cárceles del país dejó 79 fallecidos. De esa cifra, tan solo en los 2 centros penitenciarios de Guayaquil hubo 37 asesinatos. Se ha identificado plenamente 26 bandas que no responden al crimen nacional, sino también internacional. Una cosa es controlar una cárcel pequeña, otra cosa es controlar cárceles de esta dimensión con todas estas necesidades que existen. Tal fue el peligro que los privados de libertad de estas cárceles fueron trasladados para salvaguardar su vida. Esto ocurrió apenas días después del asesinato de alias Rasquiña, líder de la banda Los Choneros. Esfuerzos por tomar el liderazgo
que dejó un ciudadano que lastimosamente fue abatido. Y en 2020 la historia no fue diferente. Ni la pandemia impidió que la violencia sea la tónica en las cárceles. El 28 de julio del 2020, 2 reos fallecieron luego de un enfrentamiento reportado en el pabellón A1 del Centro de Detención Provisional de la Penitenciaría. Y apenas una semana después, el 3 de agosto, hubo un nuevo amotinamiento. Enfrentamientos, armas, incluso reos incinerados. Fueron 11 los PPL asesinados y 6 policías resultaron heridos de gravedad. Que lamentablemente los privados de libertad que se enfrentaron poseían armas de fuego. Tras estos hechos y lo acontecido en otros centros penitenciarios del país, el 11 de agosto de 2020 se declaró el estado de excepción en las cárceles, mismo que se extendió hasta el 9 de noviembre. Pero pese a la medida, el hacinamiento, la falta de guías y violencia entre bandas está lejos de terminar. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Nuevo desbordamiento, el río Upano destruye parte de la calzada de la carretera troncal amazónica tramo Macas-Puyo y las autoridades suspendieron el tránsito vehicular por varias horas. Se demanda atención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nuevamente las fuertes lluvias desbordaron al río Upano, causando daños en una parte de la carretera troncal amazónica Macas-Puyo. La correntada superó los niveles de este acceso y destruyó parte de la calzada de la vía, obligando a suspender el tránsito. Estamos coordinando con el tema de obras públicas para ver en qué tiempo, si se va a poder habilitar esta vía el día de hoy. Los estragos que provocaron las turbulentas aguas evidencian en cómo quedaron no solo la infraestructura vial, que es lo que más preocupa a las autoridades locales, quienes aspiran sean con urgencia reparados. Por esta vía transitan alrededor de 5,000 vehículos todos los días promedio. Entonces tenemos que buscar una pronta solución. El desbordamiento causó serios daños no solamente a la plataforma de ingreso al puente sobre el río Upano, sino también a las instalaciones del sistema eléctrico y otros servicios. Es que la fuerza de las aguas derivó todo lo que encontró a su paso, dejando inhabilitados servicios destinados a varias poblaciones. Luego de casi 24 horas que permaneció cerrada la conexión terrestre desde Macas hacia el norte de la Amazonía, esta se reaperturó ya en horas de la tarde de este sábado. En la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas.